Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 38. Jeremías en la cisterna. Vamos a orar. Querido Padre eterno y bondadoso, te alabamos, te glorificamos porque eres un Dios lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, dispuesto a perdonarnos y salvarnos. Gracias, Señor. En este momento especial queremos solicitarte que nos bendigas con la presencia de tu Espíritu para que al abrir tu palabra el mensaje pueda llegar a nuestros corazones y pueda transformar nuestra vida. Sé nuestro director, nuestro maestro y nuestro guía, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La narración del capítulo 38 de Jeremías habla de nuevo de un encarcelamiento del profeta que es arrojado por sus enemigos a una lúgubre celda. Sin embargo, sigue dando sus mensajes claro y con determinación. Esta historia nos enseña que el hombre, en vez de reconocer su pecado, arrepentirse y buscar al Señor, considera que la solución es la eliminación del mensajero de Dios. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal se ve reflejada en esta historia, donde el enemigo quiere acallar el mensaje de amonestación de parte de Dios. Pero los fieles hijos de Dios deben sin temor avanzar y seguir fiel su trabajo de proclamar salvación. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 6, donde Jeremías es arrojado a una cisterna. Leamos los versículos 1 al 3. Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pashur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasiur, hijo de Malquías, oyeron las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá por la espada, por el hambre o por la peste, pero el que se rinda a los caldeos vivirá, su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho el Señor. Ciertamente esta ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Jeremías se encontraba en la prisión que estaba en la casa del rey. Desde allí seguía proclamando el mensaje de Dios a todos, y sus más grandes opositores escucharon el mensaje de Jeremías. El profeta proclamaba de parte del Señor una orientación importante. Jerusalén y Judá van a caer en manos del rey de Babilonia. Esto es inevitable. Por lo tanto, la mejor decisión que pueden tomar es someterse a los babilonios. Luchar contra ellos es en vano. Vimos en el capítulo anterior que si los babilonios fueran un ejército pequeño, estuvieran heridos, no sería impedimento para que Babilonia destruyera a Jerusalén y se la llevara cautiva. Si la sentencia está dada, entonces es mejor someterse y evitar una destrucción total, porque la triple maldición será efectiva: espada, hambre y pestilencia. Miremos los versículos 4 al 6. Entonces los magistrados dijeron al rey: que muera este hombre, pues de esta manera al hablarles tales palabras desmoraliza a los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y todo el pueblo, porque este hombre no busca el bien de este pueblo sino su mal. El rey Ezequías dijo: He allí, él está en las manos de ustedes, porque nada puede el rey contra ustedes. Entonces tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia. Y bajaron a Jeremías con sogas. En la cisterna no había agua sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Siempre hay personas que menosprecian el mensaje de Dios, unos hombres que al parecer tenían mucho poder, tanto que el rey no se les puede oponer, consideraban que el mensaje de Jeremías era una traición. Y vienen al rey y piden que les dejen castigar a Jeremías. Sedequías era un rey débil de carácter,
que sabe lo que debe hacer, pero por miedo no lo hace. Miremos lo que Elena de White comenta en Profetas y Reyes, página 336. El cobarde rey sabía que las acusaciones eran falsas, pero a fin de propiciar a aquellos que ocupaban puestos elevados y de influencia en la nación, fingió creer sus mentiras y entregó a Jeremías en sus manos para que hiciesen con él lo que quisieran. Entonces estos hombres perversos deciden arrojar a Jeremías a un pozo que no tenía agua, que solo tenía barro, lodo, fétido y desagradable. No se atrevieron a atentar contra su vida por temor al pueblo, prefirieron acallarlo, tratar de infundir temor para que no hable más o cambie su discurso, pero con Jeremías no lo lograron. Esto nos lleva a reflexionar sobre el poder de los falsos maestros que pueden hacer que las personas puedan transitar por el camino equivocado. Miren el siguiente comentario. En nuestros días hay muchos falsos profetas que no consideran que el pecado sea repulsivo. Se quejan de que las reprensiones y las advertencias de los mensajeros de Dios alteran innecesariamente la paz del pueblo. Arrullan las almas de los pecadores y las suyas propias, llevándolas a una acomodación fatal con sus enseñanzas agradables y engañosas. El antiguo Israel cayó víctima de las adulaciones de los sacerdotes corruptos. Su predicción de prosperidad era más agradable que el mensaje del verdadero profeta, quien aconsejaba el arrepentimiento y la sumisión. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 183. Pero aquí es cuando el pueblo de Dios debe levantarse fielmente y proclamar el mensaje de Dios, que aunque no es popular, no es el mensaje que todos esperan, pero es el mensaje del Todopoderoso. Elena de White sigue diciendo en el mismo libro, la misma página, lo siguiente: los siervos de Dios deben manifestar un espíritu tierno y compasivo y mostrar a todos que en sus asuntos con el pueblo no les impulsa ningún motivo personal y no se complacen en dar mensajes de furia en nombre del Señor. Sin embargo, nunca deben titubear a la hora de señalar los pecados que corrompen a los que profesan ser el pueblo de Dios, ni cesar en su empeño de influir en ellos para que se vuelvan de sus errores y obedezcan al Señor. Hoy el mundo necesita un sonido certero, un mensaje claro, y se debe alumbrar el sendero de la salvación. Cada uno debe tomar su decisión y esto determina su salvación o perdición. No todos en la corte eran hombres crueles. Hubo en ese momento un hombre que se levantó para ayudar a Jeremías en esa hora crítica. Miremos los versículos 7 al 13. Aquí comienzan los versículos 7 y 9 diciendo: Ebed-Melech el etíope, un funcionario que estaba en la casa del rey, se enteró de que habían metido a Jeremías en la cisterna, y estando el rey sentado en la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Oh mi señor el rey, estos hombres han actuado mal en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, a quien metieron en la cisterna. Allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Es interesante que no viene uno de esos mismos coterráneos o de los príncipes para abogar por Jeremías, sino un extranjero que al parecer mantenía un vínculo cercano con el rey. Este siervo del rey se da cuenta que se ha cometido un error grave contra un siervo de Dios. Y viene el rey, le descubre la realidad de lo que pasa, están matando a un siervo de Dios en un lugar frío, cenagoso, y hay tanto asedio de los babilonios que el alimento escasea. Sigamos la narración en los versículos 10 al 13. Entonces el rey mandó al mismo Ebed-Melech el etíope, diciendo: Toma contigo 30 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Entonces Ebed-Melech tomó consigo a los hombres y entró en la casa del rey, al lugar que estaba debajo del depósito del tesoro, y tomó de allí trapos raídos y trapos rasgados, y los bajó con sogas a Jeremías en la cisterna. Y Ebed-Melech el etíope dijo a Jeremías: Pon estos trapos raídos y rasgados en tus axilas, bajo tus brazos, debajo de las sogas. Así lo hizo Jeremías,
De esta manera sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Es posible que haya enviado esta cantidad de hombres para que pudieran hacer frente ante cualquier oposición de los príncipes. La bondad de este hombre se destaca en el relato. Ebed-Melech no solo se preocupaba por la salud del profeta, sino que tiene tal delicadeza que al sacarlo del pozo no quería hacerle ningún tipo de daño. Así que consigue unos trapos viejos y le dice a Jeremías que se los ponga debajo de los hombros para no lastimarlo. Este hombre no le dio temor hablar al rey sobre el error que estaba cometiendo. El echar a Jeremías en un pozo para que muera en nada iba a resolver los problemas que tenía Judá. Este hombre obra con seguridad e interviene en el momento oportuno. Necesitamos más voces valientes que hagan reconocer a las personas de su error, las haga reaccionar, pero en esta narración se muestra el carácter débil de Sedequías. Lo manda a sacar del pozo para que no muera, pero lo mantiene en la cárcel. Ese carácter débil y vacilante fue lo que trajo la ruina a la nación. La última sección del capítulo 38 de Jeremías son los versículos 14 hasta el 28. Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Leamos el versículo 14. Después el rey Sedequías mandó traer a su presencia al profeta Jeremías a la tercera entrada que había en la casa del Señor, y el rey dijo a Jeremías: yo te voy a preguntar una cosa, no me encubras nada. Bueno, no se identifica el lugar exacto de esa entrevista secreta del rey. Este rey muestra su debilidad y su falta de carácter para hacer lo correcto. Sabiendo que Jeremías es un siervo del verdadero Dios, viendo el acecho de Babilonia, viendo cómo sus fuerzas se debilitan y que no se ve solución a la mano, acude al siervo de Dios para que le dé un consejo, un mensaje de parte del Eterno. Es claro que el rey, aunque no de muy buena gana, prestaba atención al consejo del profeta, no podía dejar de escucharlo. Versículos 15 y 16. Jeremías dijo a Sedequías: si te revelo, ¿no me harás morir? Y si te doy consejo, ¿no me escucharás? El rey Sedequías juró en secreto a Jeremías diciendo: vive el Señor, que ha hecho nuestras almas, que no te haré morir, ni te entregaré en manos de estos hombres que buscan tu vida. Es evidente que a Jeremías le resulta difícil pensar que el rey no hubiera dado su aprobación al trato severo que había recibido de los príncipes de Judá. Pero su vacilación lo hacía no tomar decisiones correctas. Por eso Jeremías lo increpa si va a escuchar o no el mensaje de Dios. El rey le promete ante el Señor que no le va a hacer ningún daño. Sabe que Dios es el verdadero Dios y ante él promete no atentar contra la vida del profeta. Versículos 17 y 18. Entonces Jeremías dijo a Sedequías: así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si de hecho te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, vivirá tu alma, y esta ciudad no será incendiada. Así vivirás tú y tu casa. Pero si no te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la incendiarán, y tú no escaparás de sus manos. El profeta por su parte cumple su ministerio con valor. La solución, dice Jeremías, es que se sometan al rey de Babilonia, es que usted y su familia y todo Judá se rinda ante el rey y le juren lealtad. De esta manera se preservará la vida de todos y se evitará la destrucción. Pero si se resisten, el desastre es inevitable y ustedes pisarán barro podrido como el de la cisterna donde fue echado el profeta. El rey escucha la sentencia y el rey sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Miren el comentario que hace Elena de White. El rey tenía todavía oportunidad de revelar si quería escuchar la advertencia de Jehová y así atemperar con misericordia los castigos que estaban cayendo ya sobre la ciudad y la nación. Libro Profetas y Reyes, página 336. Tenía toda la oportunidad que se le brindaba para corregir el camino.
pero era un rey muy vacilante y lamentablemente no hizo caso. El rey muestra su temor y su vacilación ante la noticia. Leamos los versículos 19 al 23. El rey Sedequías dijo a Jeremías: yo tengo miedo de los judíos que se han pasado a los caldeos, de que me entreguen en sus manos y se ensañen contra mí. Jeremías le dijo: no te entregarán. Escucha, por favor, las palabras del Señor que yo te hablo, y te irá bien, y tu alma vivirá. Pero si rehusas rendirte, esta es la palabra que me ha revelado el Señor. He aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judá serán entregadas a los oficiales del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te incitaron y prevalecieron contra ti tus hombres más íntimos. Tus pies se hundieron en el lodo, y ellos se volvieron atrás. A todas tus mujeres y a tus hijos se entregarán a los caldeos. Tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad será incendiada. Por la narración de este pasaje nos enteramos que muchos judíos se han pasado a los caldeos. No sabemos si por seguir la orden de Jeremías o solo por temor que les impulsaba el salvar sus propias vidas. El rey tenía temor de ser entregado a los caldeos y que se vengan contra él, pero Jeremías le asegura que lo mejor es entregarse voluntariamente, así salvará su vida y la de su familia y la de la nación. Porque de todos modos vendrá el rey de Babilonia, entrará y lo que tratará de proteger el rey Sedequías, pues todo será entregado a los caldeos. Otros morirán y la ciudad será destruida. Y finalizamos este capítulo 38 de Jeremías con los versículos 24 al 28. Entonces Sedequías dijo a Jeremías: nadie sepa de estas palabras y no morirás. Si los magistrados se enteran de que yo he hablado contigo y vienen a ti y te dicen: decláranos por favor qué hablaste con el rey y dinos qué te dijo el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Entonces le dirás: he presentado al rey mi súplica para que no me haga volver a la casa de Jonatán a morir allí. Vinieron pues a Jeremías todos los magistrados y le interrogaron. Él les respondió conforme a todo lo que había mandado el rey. Con esto dejaron de ocuparse de él, porque el asunto no había sido oído. Y Jeremías permaneció en el patio de la guardia hasta el día que fue tomada Jerusalén. Allí estaba él cuando Jerusalén fue tomada. Por el contrario, el rey Sedequías tiene temor de los príncipes y finalmente no lleva al pueblo a hacer lo que Dios ordenaba, sino a rebelarse contra Babilonia, y esto le trajo fue destrucción. Elena de White dice: así, a una última hora, Dios indicó claramente su disposición a manifestar misericordia a aquellos que decidiesen someterse a sus justos requerimientos. Si el rey hubiese decidido obedecer, el pueblo podría haber salvado la vida y pudiera haberse evitado la conflagración de la ciudad. Pero él consideró que había ido demasiado lejos para retroceder. Temía a los judíos y al ridículo. Hasta temblaba por su vida. Después de haberse rebelado durante años contra Dios, Sedequías consideró demasiado humillante decir a su pueblo: acepto la palabra de Jehová, según lo ha expresado el profeta Jeremías. No me atrevo a guerrear contra el enemigo frente a todas estas advertencias. Libro Profetas y Reyes, página 337. El rey, en vez de sentir temor de Dios y obedecerle, siente temor de los príncipes. Y en vez de tomar decisiones que, aunque no son populares, pues preservarían la vida de muchas personas, más bien decide mantener todo en secreto, y en esta vacilación lo que trajo fue ruina y destrucción. Qué terrible es cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Elena de White nos ofrece una visión de este momento que debe ser una lección para todos nosotros. Ella dice: con lágrimas rogó Jeremías a Sedequías que se salvase a sí mismo y a su pueblo. Con espíritu angustiado le aseguró que a menos que escuchase el consejo de Dios, no escaparía con la vida y todos sus bienes caerían en manos de los babilonios.
Pero el rey se había encaminado erróneamente y no quería retroceder. Decidió seguir el consejo de los falsos profetas y de los hombres a quienes despreciaba en realidad y que ridiculizaban su debilidad al ceder con tanta facilidad a sus deseos. Sacrificó la noble libertad de su virilidad y se transformó en abyecto esclavo de la opinión pública. Aunque no tenía el propósito fijo de hacer lo malo, carecía de resolución para declararse firmemente por lo recto. Aunque convencido del valor que tenía el consejo dado por Jeremías, no tenía energía moral para obedecer y como consecuencia siguió avanzando en la mala dirección. Libro Profetas y Reyes, página 337. A veces los seres humanos no queremos escuchar el consejo divino, porque ello requiere de nosotros determinación. A veces para hacer la voluntad de Dios debemos cambiar ciertas cosas que no queremos cambiar. Implica en muchas oportunidades ir contra la corriente o contra las costumbres de lo que estamos habituados a hacer. Pero ninguna de estas cosas nos servirá de excusa. Cada uno de nosotros debe tomar la mejor decisión y hacer la voluntad de Dios. En vez de vacilación debemos decir, como Elena de White lo expresa en el mismo libro, la misma página, diciendo: obedeceré al Señor y salvaré a la ciudad de la ruina completa. No me atrevo a despreciar las órdenes de Dios por temor a los hombres o para buscar su favor. Amo la verdad, aborrezco el pecado y seguiré el consejo del poderoso de Israel. Dios en su bondad nos guiará por caminos de paz, si hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Apreciado amigo y hermano, Dios nos envía mensajes claros sobre la decisión que debemos tomar. Lo mejor que podemos hacer es obedecer al Señor, entregarnos completamente a su servicio y hacer las cosas conforme a su voluntad. Ese es el mejor camino. No vaciles y entrega tu vida al Señor. Toma esta decisión. Es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.